Bueno, pues si les parece, empezamos. Buenas noches. Me da muchísimo gusto estar aquí con todos ustedes. Veo muchos nombres conocidos Conocidas de personas de que siempre personas nos que siguen. No sé, alguien tiene Helen, cierra tu micrófono mientras no vayas a hablar, por favor. Ujú, para que no hagan eco. Y bueno, nos da muchísimo gusto. Hicimos esta mesa redonda para hacer conciencia, tener ideas prácticas de cómo apoyar a nuestros adolescentes, especialmente después de que esa serie trajo a la luz cosas que, pues, sí están sucediendo, pero a lo mejor no las teníamos conscientes. Y nos pareció que era un aporte a la comunidad, mm, un aporte para construir un mundo mejor hacer esta mesa. Y quiero agradecerles de veras a las 3 ponentes que están aquí dándonos su tiempo y sus conocimientos, la doctora Sonia Villaseñor Manrique, la maestra y perito Ana Karina Bautista y la maestra Marielena Castro Sariñana, de las que voy a hablar un poquito para presentárselas antes de que empiecen su presentación. Vamos a empezar con la doctora Sonia Villaseñor Manrique. Ella es directora de secundaria y prepa en el Colegio Vermont y tiene más de 29 años de experiencia en la enseñanza del inglés, una formación en arquitectura, pero también una maestría y un doctorado en desarrollo humano por la Universidad Motolinía del Pedregal, con mención honorífica y summa cum laude. Y bueno, en el Colegio Vermont ha trabajado como directora operativa, implementando programas educativos, especializándose en mejorar la educación socioemocional, la formación de valores y en tu tesis de doctrina, además otras certificaciones. Tiene artículos sobre desarrollo humano, acoso escolar y espiritualidad, pero la investigación de su doctorado se centró en desentrañar los aportes del desarrollo humano para fomentar relaciones plenas entre adolescentes, esto buscando contrarrestar el acoso escolar. Esto es uno de los puntos que le interesan más en su labor educativa, contrarrestar el acoso escolar y crear entornos escolares seguros y empáticos. Pues bienvenida, Sonia, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, gracias por la invitación. Así que te dejamos con el público. Muchas gracias. Buenas noches a todas, a todos. Bienvenidos a esta mesa y gracias por la invitación. Como bien menciona la doctora Teresa, bueno, pues yo me desempeño en Colegio Vermont desde hace 29 años, justo estoy cumpliendo, y a través de mi trayectoria como como directora, soy directora académica de secundaria y preparatoria, pues he tenido muchos casos de acoso escolar, de bullying. Entonces, cuando yo pensaba sobre qué voy a investigar para mi tesis doctoral, qué voy a hacer, pues ahora sí que se me venían los casos y los casos de bullying y dije, bueno, ¿para qué busco en otro lado lo que tengo aquí? Entonces, pues empecé a investigar, empecé a trabajar en ello. Y bueno, una forma de acoso escolar es precisamente el ciberacoso. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la serie Adolescence en Netflix, pues vemos que gran parte de lo que forma ese problema es el acoso por redes sociales que sufren actualmente nuestros adolescentes. Es un acoso terrible que les genera muchísima ansiedad, depresión y muchas otras cosas que vamos a platicar ahorita. Voy a compartir una presentación para que podamos platicar al respecto. Ok, entonces vamos a platicar sobre esto, vamos a ver sobre el ciberbullying, la violencia en redes sociales, una reflexión sobre su impacto, pero sobre todo lo que nos lleva a platicar el día de hoy es cómo prevenirlo. Primero que nada, vamos a platicar un poquito sobre qué es el ciberbullying. Si bien el acoso escolar es molestar a una persona de manera repetida con la finalidad de hacer daño y de manera física, psicológica o verbal, esto es muy evidente. A veces no tanto, porque tienen una gran habilidad los chicos para esconderse de los adultos o de las personas, por ejemplo, de profesores o tutores.
la dificultad que tiene el ciberbullying es que precisamente es muy silencioso. El ciberbullying es muy difícil darnos cuenta precisamente porque se hace por redes sociales o puede ser por mensajería, por entornos digitales, que para nosotros como adultos es muy difícil poder estar al tanto y al pendiente de qué es lo que están haciendo. Otra cosa importante es el anonimato. El anonimato que este tipo de redes permite, de tal manera que quien sufre el acoso a veces ni siquiera sabe quién lo está acosando. Pero bueno, vámonos a la definición del ciberbullying y como lo dice aquí en la slide, el ciberbullying es una forma de acoso que ocurre en entornos digitales como redes sociales, plataformas de mensajería o videojuegos. Y bueno, aquí el objetivo es acosar a un individuo o a un grupo mediante ataques personales u otro tipo, que ahorita vamos a platicar qué puede ser. Y se trata de atemorizar, de enfadar o de humillar a otras personas. Por ejemplo, difundir mentiras o burlas, enviar mensajes hirientes, hacerse pasar por otra persona y otras cosas más que vamos a platicar ahorita. En algunos datos duros que tengo para ustedes, les platico que 7 de cada 10 adolescentes, 7 de cada 10, han sido victimizados por redes sociales. 4 de cada 10 ni siquiera conocen la identidad de su agresor. Y 3 de cada 10 han incluso llegado a faltar a la escuela por estar sufriendo el ciberacoso. Y además al 16% les gustaría faltar a la escuela, sin embargo sus padres pues no se los permiten. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ellos cuando están viviendo este tipo de acoso, lo sufren verdaderamente. Para ellos es muy importante el pertenecer. En esta edad sabemos que ellos están buscando su identidad, están buscando su personalidad y les interesa mucho ser populares, pertenecer a un grupo, sentirse parte de él. Y por lograrlo son capaces de hacer lo que sea. Entonces, cuando ven que no lo logran, que no están perteneciendo y que los están molestando, les viene una sensación de depresión, de ansiedad, de vergüenza, de impotencia e incluso llega a tener hasta ideas suicidas. Y bueno, pues no nada más es esto lo peligroso, sino que también se vuelven vulnerables a otro tipo de acoso silencioso. También tenemos que en un estudio de Garay Gordovil, nos dice que en una revisión de distintas investigaciones constata que estos resultados nos permiten concluir que esto se da a nivel mundial. Es decir, no es nada más de México, esto es en todos los países y lo podemos constatar con esta miniserie de Adolescents. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que provoca el ciberbullying y cómo afecta a la salud emocional de nuestros adolescentes. Como les mencioné, bueno, pues les trae ansiedad, depresión y una baja autoestima, porque no se sienten escuchados, ni acompañados, ni comprendidos. Se sienten juzgados. Y por lo mismo esto les hace que se aíslen socialmente y si bien sabemos que por la pandemia los adolescentes perdieron muchas habilidades sociales, pues con estos síntomas de no sentirse que pertenecen, pues tienen mucha dificultad para relacionarse. Les cuesta trabajo incluirse y ellos solitos se aíslan, lo cual les trae una tristeza y un sentimiento de muy baja autoestima. Además, pierden confianza en el entorno porque cuando no saben quién los molesta, por lo que les comento del anonimato, pues ni siquiera saben quién es la persona que los está acosando y entonces ya pierden confianza en el entorno. En casos muy extremos, que también parece que no, pero es muy común, sobre todo las señoritas tienden a autolesionarse. Supongo que han escuchado hablar del cutting, que son heridas que se hacen principalmente en la parte interna de sus manos, de las muñecas. También se las llegan a hacer en los muslos, incluso en el abdomen. Se las hacen en estas partes porque con la ropa lo pueden cubrir y entonces a veces ni siquiera sus mismos padres se dan cuenta de que se están autolesionando. En un curso que tomé hace poquito nos decían que ellos se provocan este dolor externo para contrarrestar el dolor interno que están sintiendo y por eso se autolesionan. Y ya en casos más extremos todavía, pues ya llegan a tener pensamientos suicidas. Otra cosa importante del ciberbullying es la revictimización. Por ejemplo, supongamos que alguien tomó una foto de burlándose de alguna persona y la publica y esta foto se empieza a compartir, es decir, se la pasan a otros amigos, de esos amigos a otros amigos, y así se va difundiendo, y esto es interminable. Cuando el acoso es físico o antes, si pudiéramos decir, porque el acoso escolar siempre ha existido, pero antes, ¿qué pasaba? Sucedía en un entorno, en la escuela, en el salón.
Pero después, en la tarde, ellos se iban a la casa y cuando menos ya podían tener tranquilidad de que nadie los iba a molestar. O el fin de semana descansaban, en las vacaciones descansaban. Sin embargo, ahora, ¿qué pasa? Con las redes sociales, todo el tiempo, 24 horas 7, están recibiendo mensajes hirientes, los están molestando, es decir, no tienen descanso y esto se vuelve insufrible, insufrible para ellos. Y también la sensación de invasión a su privacidad. Cuando se meten a sus redes sociales y los empiezan a criticar, a juzgar, a escribir comentarios hirientes, pues ellos ya tienen hasta miedo de publicar cualquier cosa porque saben que los van a empezar a molestar. Entonces necesitamos crear conciencia sobre estos efectos. Esto es esencial. Les voy a platicar un poquito sobre cuáles son los ejemplos más comunes que tenemos del ciberbullying. Como les decía, pues son mensajes ofensivos o amenazas constantes. A esto también se le llama discursos de odio. ¿A qué se refiere? Supongamos que un chico publica un video de él, a lo mejor cantando, y le empiezan a poner, ¿no? Cantas horrible, le llamamos a estos los discursos del hate, así le llaman también los adolescentes, ¿no? Te ves muy mal, mejor cállate, ya deja de hacer eso, baja tu video. Y ellos se empiezan a sentir muy mal, empiezan a sentirse que no debieron de haberlo publicado, el video se empieza a propagar indefinidamente y esto les duele muchísimo. También está la difusión de mentiras o burlas, donde alguien difama a una chica, a lo mejor porque estuvo con algún joven y tuvieron alguna relación y luego terminaron y la difaman, o por cualquier cosa, ¿no? Entonces esto, pues, ¿cómo lo paran? ¿Cómo lo paran? Algo muy común son también la publicación de fotografías vergonzosas de alguien sin su consentimiento. Les voy a pasar ahorita un video para que vean un caso donde sacan una fotografía de un chico y le empiezan a publicar y la sensación y el dolor que le genera. Y otra cosa muy importante que me imagino que han escuchado hablar de esto es el sexting. El sexting consiste en que supongamos que hay una pareja de adolescentes que están teniendo una relación de noviazgo, de cercanía, donde uno de los dos le pide al otro que le envíe una fotografía comprometedora, digamos, de índole sexual. Entonces se saca la foto, se la manda a su pareja y así. Nos comentaba una persona que nos dio una conferencia en el colegio hace poco, en nuestros tiempos, nos mandábamos cartitas, nos mandábamos tarjetas, pero ahora la forma que ellos tienen de comunicarse por redes sociales es así, mandándose fotografías y fotografías pues a veces un poco comprometedoras. A veces pasa que una de las personas en la pareja se pelean y por molestar, uno de ellos comparte las fotografías, pero ya las comparte con burla y son pues fotografías, pues sí, con índole sexual. Entonces, supongamos que el varón es el que las comparte a otros varones, esos varones las comparten con otros, esos con otros, esos con otros, y al rato ha pasado, se han dado casos de que en los colegios, pues ya tachan, perdón por lo que voy a decir, pero de zorras a las chicas que están apareciendo en esas fotografías. Entonces, para ellas es muy doloroso. Hay casos en que se han tenido que cambiar a otras escuelas, incluso a otra ciudad, incluso a otro país, porque esto se difunde tan rápido que es imparable. Entonces, esto es el sexting. También tenemos la suplantación de identidad, donde algún joven, pues con otro nombre, abre una cuenta porque pues no necesita nada para abrir una cuenta en Instagram, sobre todo que son lo que más usan o Snapchat. Y con ese supuesto nombre ponen una fotografía de X persona creada incluso con inteligencia artificial y empiezan a molestar o empiezan a hacer creer a alguien que son pues un joven muy, muy decente, muy educado, muy guapo, empiezan a buscar a las chicas pues muchas veces en esta edad donde buscan pertenecer, donde buscan ser amadas y escuchadas, pues se dejan guiar por estos piropos, por esta bonita manera como las empiezan a tratar y caen en situaciones que después se pueden traducir en que se quedan de ver en algún lugar y puede haber una violación, puede haber un secuestro, puede haber cosas feas. Esto incluso también es el grooming, que lo hacen adultos que buscan, que trabajan en redes ¿cómo se llama esto?, de pornografía infantil, donde seducen, sobre todo a las chicas, se quedan de ver en algún lugar y pueden secuestrarlas y, bueno, hacer cosas horribles, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Tenemos el happy slapping. El happy slapping consiste en que de repente algunos jóvenes, sobre todo entre varones se da esto, empiezan a golpear a uno y lo empiezan a golpear, a golpear, a golpear y hay alguien que está grabando y se empiezan a burlar de él y después este video lo publican y lo mismo, ¿no? Se empieza a propagar humillando a la persona que fue ofendida.
Tenemos también, como les decía, la creación de perfiles falsos para acosar, precisamente para evitar ser identificados, la exclusión intencional de grupos en línea, hacen un chat, hacen un grupo y excluyen a otros. Y como les decimos, en la adolescencia ellos buscan pertenecer, buscan tener un grupo, buscan tener a sus amigos, ser populares y al sentirse excluidos es lo peor que les puede pasar. Tenemos también la ciberpersecución, que esto consiste en que todo el tiempo los están siguiendo, qué hacen, a dónde van por redes sociales y los están criticando y los están amenazando y los están intimidando. Y esto es horrible porque es 24/7, entonces pues no tienen paz, no tienen paz. También está el flaming. El flaming es que empiezan a insultar verbalmente a alguien, bueno, verbalmente, no verbalmente, sino en línea, con textos, em, insultando, denigrando, con groserías, y pues la persona no tiene manera de pararlo, no tiene manera de parar. Y el grooming, que les comentaba hace un momento, que es cuando un adulto se hace pasar por un joven con la finalidad de seducir a una chica. Entonces, déjenme ver si podemos ver este video que dura un poquito para que tengamos idea. La prueba difícil, ¿no? De hoy. Sí, me fue re mal. Bueno, Che, te reempujó, ¿no vas a hacer nada? yo que vos le digo algo, solo soy el pavo. Compartí la foto que le sacaste cuando estaba dormido. Agarré la compu y compartí una foto que tenía de él. Era solo para molestarlo. Estaba tan enojado que ni lo pensé. No era la primera vez que me molestaban. Siempre me hacían sentir incómodo. Pero al ver la foto publicada en el muro, sentí mucha vergüenza. La podía ver toda la escuela. Cuando vi la foto en mi muro me reí. Se la pasé a un compañero para que también lo comparta. Toda la clase se está riendo. La imagen se volvió muy viral. Me sentía mal por él, pero si hacía algo me podía pasar lo mismo a mí. De repente mi cara estaba en todos lados y los comentarios no paraban de crecer. Bueno, la idea es que cada uno pueda aportar algo y hacer un trabajo todos juntos, con las palabras importantes de todo el texto, y armamos entre todos, que ya lo saben, la red conceptual con las conchas. ¿Se animan? Yo soy... Ahí esa palabra. Señor, Sí, Agus, ¿qué pasó? hace un montón de días que no viene Sebastián. Sí, me dijeron que estaba enfermo. ¿Quieren contarme algo? ¿Quieren que salgamos y hablamos tranquilas? El ciberbullying daña. No te calles. No te sumes. A todos nos puede pasar. Cuando hay ciberbullying, alguien sufre. Para llevarnos bien, tenemos que comprometernos todos. Si necesitas ayuda, habla con un adulto de confianza. Bueno, pues ahí podemos tener una probadita de lo que están sintiendo los jóvenes cuando sufren este tipo de acoso. Voy a regresar a la presentación. Déjenme ir a la siguiente slide porque no me deja. Denme un segundito nada más. Y les voy a poner este otro video, a ver si podemos lograrlo. Denme un segundito para que veamos también qué puede pasar con el grooming. Ahí va, creo. Vamos a construir un búnker para nuestros perros. Solo podremos utilizar cosas que encontremos. Y el que arme el mejor búnker será el ganador. Ok, veamos cuál va a ser el perro que va a ir en cada equipo. Ok, veamos cuál va a ser el perro que va a ir en cada equipo.
Perdón, un segundito porque ¿Qué tiene que ser grande? Porque Odín es grande. Se me ocurre que podemos hacerlo de 2 pisos, para que sea como... al fin nos vamos a conocer. O sea, en persona, porque igual lo cacho por Facebook hace rato. Ya ni me acuerdo quién agregó a quién. Sé que la Vale lo cachaba. Y de ahí nos hicimos súper amigos. Me encanta cómo es. Además que tenemos hartas cosas Ay, en no común, puedo. así que era obvio que nos Denme íbamos un a conocer. segundito. Un segundito. Al fin nos vamos a conocer. Ay, no, no me deja. Bueno, No, si me voy vas a a las... platicar de cómo prevenirlo. Sí, me voy a la siguiente slide, no se preocupen para ya no estarle intentando aquí. Y bueno, pues vamos a platicar un poquito sobre precisamente el impacto social, que ahí sí pueden ver, ¿verdad? ¿Sí ven la presentación? Sí, muchas gracias. Sí. Perfecto. Bueno, comentábamos hace un rato, ¿no? De todo lo que ellos, esta ya la vimos. Vamos a ver la relación con la serie de Adolescents. Bueno, pues como saben, este chico busca la aceptación y la aceptación digital. En esta serie podemos ver cómo el bullying escolar es amplificado en las redes sociales, ¿no? Cómo se molestan sobre todo por Instagram y sobre todo los códigos que los chicos tienen que para nosotros adultos no los entendemos, ¿no? Los emojis, toda la manera que ellos tienen de comunicarse y de insultarse. Vemos también la propagación de la manósfera y la masculinidad rígida. Este chico, como ustedes habrán visto en la serie, pues se siente no aceptado, no se siente entendido, se siente muy juzgado, con sus padres no tiene una buena comunicación y entonces se crea un vacío que él lo llena en Internet. Hay muchos sitios de diferentes tipos, en este caso él encuentra este sitio donde son hombres que odian de alguna manera a las mujeres porque se sienten rechazados con esta famosa regla del 80-20, que significa que el 80% de las mujeres solamente buscan al 20% de los hombres. Entonces él se siente feo, se siente despreciado, se siente que nadie le hace caso y por eso se une a este grupo donde los insultan llamándoles que pertenecen al movimiento de incel, que significa el celibato involuntario. Entonces es increíble ver cómo adolescentes desde los 13 años ya están muy sexualizados por todas las páginas, todo lo que ellos pueden tener acceso desde el internet, que antes pues era muy complicado que ellos pudieran ver eso. Ahora no importa la edad que tengan, se pueden meter a cualquier página, máxime si no hay una vigilancia, si no hay una guía, un acompañamiento por parte de los padres. Entonces se encuentran con influencers que pueden ser misógenos, que están llenos de odio, y los adolescentes se identifican y recordemos que ellos están formando su personalidad. Entonces, al estar escuchando todas estas cosas y sentirse comprendidos y sentirse que ellos están viviendo lo mismo, pues empiezan a adoptar este tipo de ideas. Vemos, por ejemplo, al final de la serie, pues que los padres se preguntan, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué fue lo que hicimos mal? Si fuimos buenos padres, si nuestra hija mayor salió bien, ¿qué fue lo que nos pasó con Jamie? Y bueno, al final ellos mismos aceptan que lo pudieron haber hecho mejor. A mí me llama mucho la atención en la serie que mencionan que los chicos de esta edad piden una computadora y a partir de la pandemia, que nos tuvimos que meter todos en línea, a las clases en línea, pues los chicos se encerraron en sus recámaras a tomar las clases, encerrados en su cuarto, donde los papás pues no se metían mucho. No se metían mucho y no nada más ellos estaban tomando sus clases en línea, sino que esto dio pie, los chicos son muy hábiles, ¿no? A que abrieran otras ventanas, tenían la cámara apagada y abriendo otras ventanas en la computadora, pues podrían estar viendo una miniserie, podrían estar participando en videojuegos, donde los videojuegos pues se conectan con otros chicos, tienen este tipo de conversaciones y no sabemos en qué están.
Entonces, como padres, es muy, muy importante que estemos al pendiente. Entonces, me decías hace un momento, ¿no? ¿Qué podemos hacer como sociedad? ¿Qué pautas debemos seguir? La primera es escuchemos más y juzguemos menos. No sabemos lo que están pasando los jóvenes hoy en día. Es muy diferente lo que nosotros vivimos cuando éramos jóvenes a lo que ellos, la presión social que están viviendo hoy por hoy. Necesitamos abrir canales de comunicación empática. Muchos papás en las citas que tengo con ellos me dicen, pues es que se subió al coche y le pregunto, ¿cómo te fue? Bien. Oye, ¿qué pasó hoy? Nada. Oye, ¿cómo te sientes? Bien. O sea, no lo sacan de un monosílabo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar oportunidades, buscar momentos en los que puedan convivir como familia, a lo mejor sentarse, invitarlos al cine, por ejemplo, y después dialogar, platicar, oye, ¿qué te pareció la película? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de aquello? O si algún momento los chicos empiezan a compartir algo que haya pasado ese día en la escuela, no juzgar, sino hacerles preguntas como, ¿y tú qué piensas de eso? ¿Tú qué hubieras hecho en el lugar de esa persona? ¿A ti qué te gustaría? Como, o sea, como tratar de sacar la plática, pero que no se sienta tan directa, porque entonces los chicos se cierran. Y algo muy importante es abrir estos canales de comunicación empática, donde ellos se sientan aceptados, queridos, escuchados, apoyados, valorados. Validar sus emociones, no minimizar, no decirle, ya se pasarán, ya no te van a molestar, ya no les hagas caso. No, validar lo que están sintiendo, porque para ellos es muy fuerte y es muy grave lo que están viviendo. Y no dejar espacios a discursos peligrosos, ¿no? Como decíamos, este chico, pues al estar encerrado a altas horas de la noche, sin vigilancia, pues se empieza a meter en estos grupos de internet tan nocivos y peligrosos. Y sobre todo, es bien importante estar atentos a las redes sociales de los chicos. Fíjense que últimamente nos hemos tenido que estar certificando con derechos, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ahí se nos hizo ver esto de que de acuerdo a la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el uso de redes sociales por parte de los menores de edad es responsabilidad de sus padres. A veces nos pasaba, ¿no? En el colegio que de repente había algún tipo de ciberbullying y vienen los papás y nos dicen como escuela, tú lo tienes que resolver. No, nosotros no lo tenemos que resolver porque cuando pasa en redes sociales, hay veces que ni siquiera pasa dentro del colegio, pasa en sus casas, pasa los fines de semana, pasa en otros momentos. Y la ley lo dice muy claro, los responsables son los padres de familia. Y si los chicos están usando, mandándose fotos de carácter de índole sexual, hasta pueden acusar de pornografía infantil a los padres de familia. Entonces, esto es muy grave y hay que hacérselo saber a los papás. Entonces, en cuanto a las medidas de prevención, pues tenemos que enseñarles el uso responsable del Internet, enseñarles a ser un ciudadano digital. Tenemos que practicar y fomentar la empatía y el respeto. ¿Cómo? Con la convivencia sana en entornos digitales. Desarrollar la empatía y la reflexión. Fíjese que la empatía en la pandemia dejó de desarrollarse pues precisamente por el uso de la mascarilla, que impedía vernos a la cara, ver el sentimiento, la expresión que estaban mostrando. Perdone, es que se me está bajando la pila, me conecto rápido. Y esto se dice que generó que no podamos desarrollar la empatía como antes. Entonces, mirarnos a los ojos, ponernos en los zapatos de la otra persona, tratar de sentir cómo está sintiendo la persona con la que estamos. Fomentar sobre todo el desarrollo de la inteligencia emocional. Como vimos en la serie de Adolescence, pues Jamie estallaba con ira, no tenía tolerancia a la frustración, no tenía autorregulación, y esto es muy común en los chicos. Claro, en la serie está exacerbado, ¿no? Pero sí es muy común en los adolescentes de hoy la autorregulación. Les cuesta, perdón, mucho trabajo el autocontrol. Hay que enseñarlos a tener tolerancia a la frustración, a tener paciencia. Como todo es inmediato, como todo es rápido, ellos están acostumbrados a tenerlo todo al momento y les cuesta mucho trabajo esperar. Entonces hay que enseñarlos por medio de prácticas, de juegos, de diferentes situaciones en las que les podamos ayudar a que desarrollen esta tolerancia a la frustración y sobre todo a ir desarrollando de manera consciente en ellos la inteligencia emocional. Y bueno, ya otras pautas también importantes es la privacidad y seguridad de las cuentas que abren, el que protejan sus datos personales, que configuren sus redes de manera segura, es decir, que sean privadas, que no sean públicas. Es muy recomendable que quienes manejen redes sociales sean mayores de 13 años. Sabemos que hoy desde mucho menor edad ya tienen
sobre todo Instagram, ¿no? Que es donde ellos están. Ellos no entran en Facebook, y el Snapchat entonces, es donde más se mueve, y obviamente TikTok. Entonces, ojalá puedan ser mayores de 13 años de preferencia y configurar la privacidad. Y como padres, sí es muy aconsejable supervisar qué están publicando, en qué se están metiendo, qué están haciendo. Ahora, si la situación ya se dio, pues entonces necesitamos denunciar y apoyar. ¿Cómo? Reportándolo en las mismas plataformas. Ahí mismo se puede reportar que está habiendo un acoso, que está habiendo una situación, para que cierren la cuenta o la paren, dar aviso a la policía cibernética. Es muy importante guardar las evidencias y bloquear, sacar fotografía, capturas de pantalla, para tener todo lo que ha sucedido y bloquear a los acosadores. Y muy importante, brindar el respaldo emocional, psicológico a las víctimas, porque es muy difícil parar este tipo de situación, sobre todo cuando es anónima. Y con lo que les mencionaba, ¿no? Que de acuerdo a la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, los padres son los responsables del uso de redes sociales por parte de su hijo. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer para construir entornos digitales más seguros y respetuosos? Busquemos soluciones juntos. Muchas gracias, y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Sonia. Vamos a dejar las preguntas para el final porque incluso pueden contestarlas entre ustedes. De Entonces, acuerdo. ahorita quisiera yo presentarles Gracias. a la maestra Ana Karina Bautista. Ana Karina es egresada nuestra, pero tiene una certificación como perito en psicopatología y psicometría forense, y también en psicología forense aplicado al derecho de familia. Tiene varias certificaciones en en psicología y psicopatología forense. Estudió la maestría en psicología forense. Pertenece al Colegio Nacional de Peritos y Psicólogos de México. Tiene muchas formaciones, programa de violencia y trauma de salud mental, prevención, diplomado internacional en psicotrauma, crisis, suicidio, abuso y violencia. Y bueno, creo que su experiencia, sobre todo como perito, nos puede ser muy útil para entender qué está pasando. Muchísimas gracias por estar aquí, Ana Karina. Muchas gracias por la invitación y pues yo espero poder aportar un poquito de lo que me toca ver a través de la práctica profesional, y que nos dé luz para poder acompañar a nuestros niños, niñas y adolescentes de una manera diferente, entender lo que les está tocando vivir también. Y bueno, con esta me arranco. Cuando los niños llegan conmigo a los espacios de evaluación psicológica, porque, bueno, particularmente mi trabajo como perito es evaluar a niños, niñas y adolescentes que han experimentado situaciones de violencia graves, particularmente temas de violencia sexual. Entonces, ustedes podrán imaginar que la vivencia que ellos tienen, pues ha causado un daño psicológico serio, que es el que me toca a mí evaluar. Es decir, a mí me toca hacer la radiografía del dolor emocional, de las experiencias traumáticas de esos niños. Y cuando ellos llegan conmigo, yo les digo que mi trabajo es contar su historia. Que una vez que ellos me la comparten, yo le ayudo a ellos a contarles esa historia a los adultos alrededor que están encargados de cuidarlos, para que podamos hacer un mejor trabajo. A los jueces, a los abogados, a todas las personas que se encargan de impartir justicia, pero también a sus papás, para que los cuiden mejor. Y eso les ayuda mucho a ellos a poder contar esta historia de una manera diferente. Porque incluso ante estos espacios que pueden ser tan difíciles como venir a hacer una pericia psicológica, podemos hacer un espacio amable y seguro para que ellos no puedan o no vuelvan a ser revictimizados. Ese es mi trabajo. Así que ya se imaginarán que yo he escuchado muchísimas historias de todos estos niños, de la forma en que se relacionan con otros adultos, de la forma en que se relacionan con sus entornos, pero también de la forma en que se relacionan con las pantallas y con lo que pasan detrás de las pantallas. Y he recibido
historias, casos que tienen que ver definitivamente con las pantallas, ¿no? Con la forma en que ellos se están relacionando. Uno de ellos, hay varios, pero uno en particular me impactó mucho porque me lo contó un niño de 6 años. Yo cuando en mi experiencia como terapeuta empecé a recibir niños que tenían vivencias o interacción con información digital que no podían digerir, como pues son los contenidos sexuales para adultos. Me parecía sorprendente recibir niños de tercero de primaria, de quinto de primaria, y estamos hablando a lo mejor de hace unos 7 años, que yo decía, wow, qué impresionante que ya esté recibiendo en mi consulta niños de 7 años, niños de 9 años que están consumiendo ya este tipo de información, que no es porque ellos lo buscaron, sino porque simplemente estaban ahí en la pantalla y esta información apareció y la curiosidad les llevó a dar un clic y empezaron a tener esta información que no podían digerir y que les causaba una impresión enorme. Y esta información la compartían con otros amigos de su salón porque es tan fuerte lo que ven ellos cuando empiezan a observar este tipo de videos que no lo pueden digerir ellos solitos, pero además hay una parte de ellos que saben que está mal, que eso no es bueno. Aunque nadie les ha dicho todavía, pero ellos saben que eso no está bien porque es violento, porque es grotesco, porque es diferente, porque además es una información que a los 7, a los 8, a los 9, pues un niño no tendría por qué tener, pero que les toca tenerlo a través de las pantallas. Y ese niño que no puede digerir esa información se lo comparte a otro niño en su salón y no solo se lo comparte diciéndole lo que vio, sino que además le muestra lo que vio. Y ese se encuentra en las mismas circunstancias de no poder digerir esa información y así como si fuera un virus, cuando encuentro a un niño que está consumiendo este tipo de información en pantallas, pues resulta que está todo el grupo que ya lo vio y que ya lo sabe y que además también ya lo está consumiendo y difundiendo. Estamos hablando de información sexual que no pueden digerir, que no pueden entender y que les llegan de tan fácil forma. Y bueno, esta historia de este niño de 6 años que fue rescatado salvado a tiempo, porque ya lo tenían preparado para llevárselo un grupo de tratantes, pues empezó desde los 5, ¿cómo ven? Justo en la pandemia, pues resulta que los papás pensaban que era el que tenía menos problemas de la familia y que estaba seguro y que estaba a salvo, y pues le dieron una tableta para que se entretenieran porque tenían demasiado tiempo libre. Y yo creo que esta historia, así como la cuento, se repite en muchas casas, de muchas maneras y en muchas edades. Entonces, pues este niño empieza a interactuar con su tableta, todos piensan que es una actividad inocente, que solamente ve videos, pero de videos se pasa a un videojuego conocido por todos de nombre Roblox y empieza a interactuar en este videojuego. Y ahí es donde él se le abre todo un mundo de cosas, de personas, de situaciones que no podía digerir, que no podía entender, pero que conforme va digiriendo, conforme los va interactuando, pues va buscando más y va abriendo nuevos portales, va abriendo formas de relacionarse con otras personas. Entonces, para cuando él pudo compartir, pues ya estaban todas las condiciones preparadas para podérselo llevar. Ya había situaciones delicadas de delito detrás de estas interacciones. Afortunadamente, la historia se puede contar sin que el niño haya tenido que perderse físicamente, pero psicológicamente, cuando él empieza a hablar todo lo que ve, es impresionante. Es impresionante escuchar hablar a un niño de 5, 6 años de toda la información que estuvo viendo. Él decía de manera obsesiva, pensaba todo el tiempo en lo que veía en las pantallas. Todo el tiempo estaba mirando esas imágenes
que le llevó una página a otra página. Cuando revisó la familia toda la información que él había consumido, pues resulta que estaba viendo videos con un contenido sexual no solo violento, sino que ya había interacción de personas con animales, había interacción de personas en grupo, cosas graves que un niño de 5 años, de 6, no tendría ni siquiera por qué haber tenido acceso. Y él contaba que lo había descubierto a través de este videojuego, que en realidad es una plataforma y que es un tema muy grave, muy delicado, con el que nos estamos encontrando pues las personas que participamos en todo este proceso de justicia. Esta plataforma da pie a otras interacciones, no es un videojuego como tal, es una plataforma donde interactúan personas y cada quien puede hacer como su propio sitio web, por decirlo de alguna manera, dentro, con sus propias reglas y su propio funcionamiento. Por eso les funciona también a las personas, a los pedófilos y otro tipo de tratantes. Pueden hacer una imagen cualquiera, pero además esta plataforma, el Roblox se llama, este videojuego que parece de niños, pues permite que se jueguen sus propias reglas, ¿no? Entonces, pues ahí me decía este chiquito de 5 años, pues entré a una de las salas donde conocí a uno de mis amigos y pues ahí yo vi cómo mataron a una persona, la descuartizaron, cómo violaron a otra, con estas palabras, ¿no? Es tremendo que un niño de 5 años hable en este lenguaje. Bueno, esto es solo una muestra de todo lo que está sucediendo con todos nuestros niños y todos nuestros adolescentes, porque este chiquito llega a esta información a través de Roblox. Él mismo me decía, este videojuego, y me describió, él me instruyó, ¿no? Él fue el que me explicó cómo funciona ese videojuego, cómo te metes a las pantallas, cómo activas las otras plataformas, cómo te metes a no sé qué, y que este videojuego te lleva a otro videojuego que además es satánico, y que a través de también puedes cometer un montón de crímenes, y este otro te lleva a esta otra cosa. Y era tanta la información que ya no podía dormir, que ya no podía estar solo, de hecho fue canalizado a psiquiatría para tener atención para el trastorno de ansiedad, el trastorno de depresión, y bueno, fue diagnosticado, dicho de paso, por déficit de atención. Yo dudo ese último diagnóstico, porque ahorita todo el mundo tiene déficit de atención, pero mucho tiene que ver el uso de las pantallas con ese tal déficit de atención, no porque no existe el déficit de atención, sino porque puede ser derivado de la inmadurez que ocurre por el excesivo uso de estas pantallas, de estas tecnologías, que pueden ser para mucho bien, pero también pueden ser para mucho mal, ¿no? Ese es uno de los casos que me ha impresionado muchísimo. Y otro que también me impresionó muchísimo fue el de una chiquita de 15 años que conoció en una feria de cómics a una persona que era un experto en cómics. Ella va con su familia a esta feria porque es una tradición para ellos y su familia, y ahí conoce a esta persona, intercambian información sobre el cómic y empiezan a interactuar de manera virtual a través de su Messenger. Y pues es una persona que conoce, no se activa ningún tipo de alarma, de alerta, de seguridad, porque es una persona que conoce, es un amigo, es confiable, es buena onda, empiezan a interactuar, pero conforme van interactuando esta persona empieza a prepararla para cosas más graves y delicadísimas. Él esperó pacientemente preparando a esta niña hasta que cumplió 15 años para podérsela llevar. Yo la recibo en una valoración psicológica pericial, en una condición clínica de despersonalización tan terrible como no he visto antes en ninguna otra pericia. Y que estoy hablando de cosas que yo trato con mucha gravedad. Dentro de las cosas que preparó esta persona en el proceso, pues fue justo como decía la maestra Sonia en su presentación anterior,
desde prepararla con videos, con fotografías, con interacciones verbales, que tenían un carácter amigable, pero después se volvieron novios, con una diferencia de edad, por supuesto, como de 15 años. Después hubo rituales en estas interacciones en video. Le enseñó cómo proteger la información, le enseñó cómo cambiarse a otro tipo de formas de comunicarse, cómo borrar, cómo no dejar huella digital. De tal manera que la familia jamás se enteró que estas cosas estaban pasando hasta el día en que la niña desapareció. Simplemente desapareció. ¿Cómo pasó? Empiezan a buscarla, se presentan denuncias y revisan cámaras de vigilancia y se dan cuenta cómo la niña sale de la casa ella solita. Y cómo se activan pues todos los sistemas de búsqueda. Tal persona le dice a la niña que regrese a su casa después de 3 días que se la había llevado. Cuando ella regresó dice, no pasó nada, yo estoy bien, me fui por mi propio gusto y hasta ahí quedó. Pero conforme va pasando el tiempo y ella deja de tener contacto con esa persona, pues puede empezar a tener contacto con ella misma y reconocerse y darse cuenta que lo que vivió fue una experiencia horrible, que no termina ella de entender. Llegó un mes después de haber sido rescatada conmigo. Y cuando empecé a evaluarla, ella empezó a contar sobre los rituales, sobre la forma en que interactuaron sexualmente con ella, sobre el grupo de personas con las que estaba, todas mayores de edad, sobre otros niños que también estaban en ese lugar, sobre cómo le hicieron arrancarse las uñas, cortarse el cabello, quitarse la ropa, despersonalizarla para poder hacer todas estas cosas con ella. Estamos hablando de un tema verdaderamente delicado cuando hablamos de cómo nuestros hijos e hijas se están relacionando con las pantallas, con el contenido que está dentro y con la forma que eso los lleva, ¿no?, a ponerse en situaciones de peligro. Como perito, ese tipo de cosas son las que me toca ver. Ya las cosas graves, ya las cosas que pasaron antes de que nos diéramos cuenta, pero que no nos dimos cuenta. Así como en la película, como en el video, no nos dimos cuenta cómo pasó todo eso, porque ella estaba en su casa, estaba segura, y parecía que era una niña perfectamente normal, pero adentro le estaban pasando cosas verdaderamente graves que la llevaron a esta situación de salirse de la casa, manipulada. Y hay muchas historias así, hay muchas. Entonces, yo quiero ponerles una serie de imágenes que nos puede dar un poquito de luz y contarles. No voy llevando el tiempo, por favor. No sé cuántos minutos me quedan. No, y... Te quedan como 10 minutos porque empezamos 5 minutos tarde. Ok. Y Sonia estuvo puntualísima a su media hora. Sí, por favor, ¿me pueden avisar cuando ya sean esos ¿Ya? minutos? ¿Ya? Muy Sí, bien. cuando te Espero falten, que... cuando te falten, ¿cuántos? 2 minutitos o 3 minutitos Perfecto, para que sí. yo Te aviso. Por favor, ¿me pueden decir si ahí ven lo que estoy proyectando? Sí, sí se ve. Sí. Perfecto. La forma en que los niños, niñas y adolescentes interactúan socialmente ahora ha cambiado. Eso es definitivo. Juegan a través de las pantallas, se comunican a través de las pantallas, se expresan sus emociones a través de las pantallas. Hacen toda una vida emocional. Hoy me platicaba un adolescente que no necesita terapia porque tiene ChatGPT y que el ChatGPT le contesta todo lo que él le dice. Que le dice incluso cuáles son sus síntomas, si necesita ir con el psiquiatra, si no lo necesita. Incluso le puede decir, háblame como si fuera Dios, y le habla y le dice cosas bellísimas y lo hace sentir muy bien. Es decir, la forma en que ellos han cambiado cómo se relacionan entre ellos con el mundo a través de las pantallas definitivamente es significativo. Es otra manera. Nosotros crecimos sin pantallas y es difícil entender eso, pero tiene un impacto tremendo en la forma en que ellos desarrollan sus emociones, el lenguaje, la forma en que se vinculan
A mayor tiempo en las pantallas, pues mayor ¿no? situación. ¿A partir de qué edad empezamos a poner a los chiquitos en las pantallas? Sabemos por estudios científicos que genera adicción, que entre más pequeños, más grave es el impacto en el desarrollo neurológico, que genera adicción, pero no solo genera adicción, sino que todo lo que el cerebro tendría que estar haciendo para madurar, para gestionar habilidades de lenguaje, visuales, de movimiento, pues dejan de hacerse porque están conectados con la pantalla. Y la interacción se vuelve así, solo así. Entonces dejan de moverse, dejan de interactuar y el cerebro deja de madurar. Y por consecuencia, pues vamos a tener niños en las aulas que se están moviendo. Y había una teoría por ahí que decía, pues es que la maestra no hace lucecitas ni sonidos y por eso se aburre, ¿no? Y no necesariamente es porque la maestra no haga lucecitas, sino porque tenemos un cerebro adicto y tenemos un cerebro inmaduro, que no está completando sus procesos de desarrollo. Porque entonces llevamos la pantalla incluso para comer y comen solos. Les llevamos la pantalla incluso para dormir. ¿Y qué pasa si un cerebro no duerme? Eso es gravísimo. Se están quedando desvelados a altas horas de la noche. O se hacen que se duermen y se levantan a seguir interactuando con sus teléfonos. O sí se duermen, pero ponen alarmas en la madrugada para poderse levantar e interactuar. Si un cerebro no descansa todo el tiempo que necesita, es decir, su ciclo de 8 horas, ese cerebro no madura. Entonces tenemos adolescentes impulsivos, tenemos adolescentes rebeldes, tenemos adolescentes enojados, no solo por el contenido, por temas de identidad, sino también por factores neurológicos. ¿Qué nos toca hacer como adultos? ¿Qué nos toca? Pues interactuar con ellos, tener actividades extraescolares, hacer cosas que los alejen de las pantallas. Tenemos toda una mañana que están en la escuela, pero después de la escuela, ¿qué hacen? ¿Con quién interactúan? ¿Con quién hablan? ¿Con quién se relacionan? ¿Cuántas oportunidades y opciones tienen los jóvenes diferentes a las pantallas? Y nos toca crear esas opciones diferentes. Nos toca darles ese espacio para hacer pintura, para hacer juegos de patio, para hacer natación, para hacer juegos de equipo. El fútbol, ¿cómo se llama? El fútbol americano, el tocho. Bueno, por acá está súper de moda el tocho. Entre más actividades tengan, y no digo por ponerlos abruptamente, pero sí para reducir el tiempo de pantallas. ¿Por qué? Nuestra opción es afuera, no adentro. Cuando los niños están adentro hay una guerra de poderes con los papás entre que les quieren quitar el teléfono y a ellos también se les olvida y todo el mundo está interactuando con las pantallas. Y bueno, es todo un tema poder controlar y lidiar con esas pantallas. Tenemos que actualizarnos también como adultos y ponernos al corriente de la forma, ¿no? en que se presentan estas redes sociales, del lenguaje, y eso es un poquito más complicado porque ellos nos llevan de calle con todo eso. Pero entonces, además del lenguaje, también está este otro lenguaje universal, que es el contacto social y humano, que a ellos les está haciendo falta. Nos toca darles eso, nos toca darles espacio en familia para conversar, para hacer cosas diferentes. El tema es que también como adultos estamos bien complicados, ¿verdad? Cuando ellos llegan conmigo con todas estas experiencias difíciles, lo que a mí me toca medir, yo les decía, pues es una radiografía del dolor, y a eso le llamamos el daño psicológico. Lo que yo quiero decirles es que todas estas historias, aunque sean en pantalla, van a dejar una huella psíquica que va a perdurar y que hay que trabajarla clínicamente. Esta huella psíquica tiene dos características. Me voy a brincar las letritas un poquito. Son las lesiones psíquicas y las secuelas emocionales. Estas lesiones psíquicas es como cuando te rompes un huesito y se nota en la radiografía y además te duele. Es lo que está ocurriendo en el momento en que ocurren las cosas y duele mucho. Es un dolor gravísimo. El bullying duele. Es una lesión psíquica, es como una fractura de hueso, pero en el alma. Y duele muchísimo.
Y las secuelas emocionales es cuando con el tiempo esa fractura cicatrizó, pero se sigue sintiendo. Mi hermana tuvo una fractura cuando tenía, me parece que 2 años, se le rompió el bracito. Y eso generó que le creciera un brazo chueco. Pero hoy, que ya tiene un poquito de más años que yo, ella dice que cuando empieza a sentirse la humedad y la lluvia, cuando empieza a enfriar, le duele muchísimo su brazo. Es una secuela de aquella fractura, de aquella herida. Las secuelas emocionales que dejan estas experiencias también a lo largo del tiempo van a seguir doliendo de manera diferente. Nos toca prevenir, nos toca sanar, nos toca cuidar a nuestros niños y niñas de una manera diferente. Nos toca revisar todo el tiempo lo que están viendo y cómo están interactuando con sus redes sociales, con sus pantallas, pero sobre todo crear espacios diferentes donde ellos puedan interactuar de una forma segura, personalizada con nosotros. Yo escuchaba hace ratito a Sonia que decía bueno, y no sacamos a los niños del monólogo, ¿no? También me pasó con mis hijos adolescentes. Entonces, un día yo era maestra en esa época y me decía mi hija, a ver, bueno, tú dime, ¿qué hiciste hoy? Y yo, pues, di clases. ¿Viste? No es fácil, yo hago todos los días lo mismo. ¿Cómo quieres que te diga que fui a la escuela, me senté, me dieron las clases? No hice nada diferente. Y yo decía, pues tiene razón, ahí fue el día que me dejó con la boca cerrada. Pero entonces yo me quedé pensando, ¿cómo le voy a hacer para tener esta conversación diferente con ellos? Como buena maestra, pues me puse a preparar la clase de la comida. Así que todos los días durante la mañana pensaba, ¿de qué les voy a hablar el día de hoy? Y me preparaba mi tema. Y bueno, un día se me acabaron los temas y entonces revisé cosas de historia, de filósofos, no sé, conforme ellos iban creciendo y eran más inteligentes y más brillantes, yo tenía que ser más inteligente y más brillante para inventarme una conversación. Y la hora de la comida se volvió un espacio de conversación, que al principio tuve que preparar la clase, pero después ellos empezaron a inventar también sus temas y traían como temas para conversar. Un día se fueron, ya me queda 1 minuto, 0 minutos, termino con esta anécdota. 2 minutos. Se fueron de viaje, su primer viaje solos, aún con un torneo de tocho. Y cuando ellos regresaron, contentos, platicaron cómo les fue y todo, y entonces, después de que me platicaron todo, me dijeron, pero ¿sabes qué fue lo que más extrañamos en este viaje? Y yo, ¿a mí? No, bueno, sí, pero no. Extrañamos la conversación de la hora de comer. Y yo me quedé así, con los ojos cuadrados, como aquel día que me callaron la boca. Ese día me quedé sorprendida. Mamá, la gente es rara, me dicen. ¿Cómo que la gente es rara? Sí, nadie habla cuando comen. Están en sus teléfonos o están distraídos, pero nadie platica. Y nosotros estábamos así como, qué raros, ¿por qué no hablan? No, hija, los raros somos nosotros, le digo. Porque nosotros hemos logrado hacer de los espacios en común un espacio donde podemos mirarnos y conversar. Pero no es algo que ocurra así nada más, es algo que nos toca construir. Nos toca construir esa convivencia, nos toca construir esos espacios familiares para ellos, nos toca construir, aunque sea una vez al día, un espacio de comida, un espacio de convivencia familiar. Y así, prepárenlo. ¿Qué voy a hablar hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cómo le voy a hacer para crear ese espacio que antes se daba de manera natural, pero que ahora tenemos que hacer un sobreesfuerzo para crear esos espacios de convivencia? Y con eso, termino, hay mucho más que compartir, pero poquitísimo tiempo para hacerlo. Entonces, con eso termino mi participación por el momento. No te oímos, maestra. Dije, muchísimas gracias, Ana Karina, y tenemos aquí un espacio de 2 horas, y parece que el tema hace que no nos dé suficiente. Y vamos a escuchar a la maestra Marilena Castro Sariñana, que tiene licenciatura y maestría en psicología clínica y también la maestría en psicoterapia ericksoniana con nosotros, y es especialista de adolescentes
en terapia individual y de grupo. Y es investigadora en el área de riesgo psicosocial en adolescentes y jóvenes. Y ha publicado más de 135 artículos científicos y de divulgación sobre este tema del riesgo. Y el más reciente en 2022 sobre riesgo y resiliencia en estudiantes de preparatoria y de universidad. Así es que, y bueno, igual que Karina es psicoterapeuta ericksoniana. A ver, ¿qué nos puedes platicar, Elena, que nos dé un poquito de esperanza o nos abra las puertas? Esperanza. Sí, porque fíjense que pareciera, ¿verdad?, que el panorama está muy, vamos a decir, avasallador. Tomar conciencia o darnos cuenta del mundo que están viviendo los jóvenes y los adolescentes, ¿no? Y entonces me gustó muchas cosas que dijo Ana Karina, como el último, crear espacios de conversación. Sí, y también cuando nuestra compañera Sonia mostró a los chicos con los letreros de Dino al ciberbully, etcétera, porque entonces yo les quiero compartir brevemente, déjenme ver por aquí, y ya no voy a hacer énfasis en el problema. Como nos decía Milton Erickson, a veces en el problema está la solución, y ya vimos realmente cuán complejo está toda la problemática de la adolescencia y cómo hay miles de interconexiones con lo social, con el mundo interno, con las pantallas que nos decían. Y fíjense que hemos intentado algunas soluciones, por ejemplo, en el Centro Ericksoniano de México, justamente viendo todo eso, hemos hecho una contribución a un diplomado específico sobre violencia, porque ahora decimos que son las adolescencias y son las violencias, ¿sí? Y entonces, en ese diplomado estudiamos a fondo tanto lo que pasa en la víctima como en el victimario, porque tanto víctima como victimario forman un sistema complejo que es necesario transformar y cambiar. Parte de las soluciones que tenemos y de lo que hemos ensayado algunas personas, como lo que yo he trabajado dentro de las escuelas, unen como respuesta lo que es el modelo psicosocial y lo que es el modelo de la mente inconsciente. Porque entonces hay muchas cosas que como punta del iceberg nosotros vemos que hay impulsividad, pero ¿qué hay debajo de esa impulsividad? En la película pudimos ver cómo el chico, con lo que nosotros trabajamos y que la doctora Tere Robles nos ha enseñado del trabajo con las neuronas espejo, cómo de una u otra manera los padres moldeamos el comportamiento de los hijos y la dificultad que vimos en el papá para manejar sus emociones y sus reacciones impulsivas, que fueron nada más así como chisguetazos durante la película, vimos cómo en un momento dado el chico repitió aquella conducta impulsiva. Es decir, tenemos ahora, y nuestras compañeras nos los han presentado de forma abrupta y increíble, muchas formas de sufrimiento psíquico y violencia. Y tenemos muchas formas de problemática psicosocial, presiones, comunicación digital, etcétera. Nosotros hemos ensayado soluciones que tienen que ver con formar dentro de las escuelas lo que nosotros llamamos redes de autoayuda y ayuda mutua, que tiene que ver mucho con la inspiración que Karina nos dice de cómo empezó ella a crear con su familia un espacio de conversación. Y entonces, no olvidarnos de lo que es la conexión con el mundo interior,
porque el mundo de las pantallas pareciera que nos lleva a conectarnos hacia afuera. Pero como papás, como profesionistas, como terapeutas, ¿cómo podemos ayudar en los escenarios de la escuela, en la familia y en el consultorio? Conexiones con el mundo interior, conexiones con la mente inconsciente y cómo estas técnicas ericksonianas que nosotros manejamos ayudan muchísimo porque son técnicas indirectas donde no tenemos que decir o referirnos concretamente a las cosas que están sucediendo. Bueno, tenemos publicaciones recientes que nos hablan que los chicos que tienen más riesgo acumulado, y riesgo acumulado quiere decir que están sufriendo problemas en eventos negativos de la vida, en estilos de vida riesgosos, en violencia, tanto siendo sujetos como siendo ellos mismos violentos, va de la mano con algo que a lo mejor ustedes han oído y que a nosotros nos gusta mucho manejar, que es la resiliencia. Cómo fortalecer justamente las conexiones del mundo interior. El manejo de las emociones hemos visto que está muy relacionado con un aumento del riesgo psicosocial y una disminución de la resiliencia. Una de las respuestas que hemos encontrado y que las técnicas ericksonianas nos ayudan mucho para trabajar es contrarrestar el estrés psicosocial, los niveles de riesgo acumulado, que es una forma de estrés psicosocial, como lo hemos visto con el desarrollo de habilidades para la vida para incrementar los niveles de bienestar y de resiliencia. Y hemos visto que los chicos que en las escuelas trabajan en red y también los papás que a través de la escuela se unen en redes de protección, de autoayuda y ayuda mutua, disminuyen muchísimo los niveles de riesgo psicosocial e incrementan los niveles de resiliencia. Ese mirar hacia adentro, ese construir espacios de esperanza. Por ejemplo, aquí vemos claramente, perdón por la gráfica, es nada más para que vean que esta gráfica roja que está aquí abajo son los chicos que tienen niveles altos de riesgo psicosocial y tienen niveles muy bajos de resiliencia. Y mientras menos riesgo psicosocial, más resiliencia. Y creando estas redes de autoayuda y ayuda mutua, hemos podido ver que los adolescentes incrementan estos niveles de resiliencia. Vimos muy claramente en la película que el hecho de que las pantallas estén influenciando y los códigos secretos estén influenciando a nuestros adolescentes, no quiere decir que por eso nosotros nos demos por vencidos y no hagamos como padres de familia y como terapeutas un trabajo para construir la identidad y la pertenencia. Nosotros mismos o yo misma tengo algunos videos construidos con técnicas ericksonianas que llevan al adolescente a reflexionar sobre ellos mismos y a compartir el contenido del video con otros adolescentes, formando estas redes de conexiones y redes de intercambio de aspectos positivos para que ese entorno escolar, que es un microcosmos en el que están nuestros hijos, empezarlo a limpiar y empezarlo a transformar con estas conexiones importantes. Por ejemplo, pues quedó clarísimo en la película la presión externa y las nuevas pautas sexuales y de manejo de la sexualidad y de conceptos de la masculinidad que están teniendo nuestros hijos. Ya no podemos solos. Nosotros hemos visto que uniéndonos en red entre papás, entre profesionales, entre maestros,
entre niños en las escuelas, podemos empezar a hacer un poco de contrapeso a todas las formas de violencia que se están dando ahí a nuestro alrededor. Un elemento con el que yo quisiera hacer énfasis y que es lo que he encontrado en mis investigaciones es que definitivamente el manejo de las emociones es algo muy importante y a través de pequeñas técnicas ericksonianas con trabajo con imágenes y un trabajo psicosocial en red, se puede empezar a construir soluciones que permitan y que favorezcan el desarrollo adolescente y que permitan continuar con todos esos procesos de identidad y de pertenencia tan importantes para un desarrollo saludable. Y en ese sentido, la relación con los padres, me gustó mucho lo que dijiste, Karina, porque una labor de los papás es cómo construir esos espacios en casa. Y me hiciste recordar mucho también un ejemplo personal que yo tengo con mi esposo, en donde decíamos que ya nos tocaba un tallercito. Y un tallercito no era más que una especie de conversación libre de reclamos, una especie de conversación libre de sanciones, en donde es muy importante ese diálogo entre padres e hijos para justamente lo que nos estaba señalando Sonia, se pueda estar, vamos a decir, al tanto de lo que están sintiendo los adolescentes, ¿sí? Ella nos decía, hay que platicar, hay que preguntar y cómo sentiste y qué está pasando. Y entonces, cuando escuchaba yo a mis colegas hablar, pensaba, y es que a veces también nosotros, sobre pretexto del trabajo como adultos, estamos también sumergidos en las pantallas, ¿no? Trabajando, ¿no? Constantemente en línea, ¿no? Tengo muchas amigas terapeutas y mi propia hija terapeuta que a veces se puede pasar hasta 10 horas de contacto en la pantalla, claro, trabajando con un contenido muy diferente, ¿no? Pero es como si se nos olvidara la importancia de conectar y de fomentar esa conexión interpersonal. También me gustaría decir que tanto en la investigación como en la clínica hemos visto que construir el mundo interior, tomar conciencia de lo que ocurre en ese segundo cuerpo, que es el cuerpo interior, porque no nada más tenemos el cuerpo físico, el cuerpo interior que se está construyendo con el adolescente, es muy importante tomarlo en cuenta tanto como maestros, como papás y desde luego como terapeutas. Y que creo que una aportación del ericksoniano es el trabajo con la imaginación, porque lo que se resuelve adentro con la imaginación empieza a tener sus frutos afuera. Y entonces, ¿cuánto podemos hacer nosotros como comunidad? Simplemente ahorita somos una comunidad grande pensando juntos en cómo ayudar a los chicos y que no, vamos a decir, no digamos, el problema es tan grande que ¿qué puedo hacer? ¿Se acuerdan ustedes todos de esa anécdota que existe de un escritor que estaba viendo todas las mañanas a un chico limpiar la playa de pequeñas estrellas de mar? Y el chico, una por una, la recogía y la aventaba al mar, y la recogía y la aventaba al mar. Y entonces un día el escritor se le acercó al chico y dijo, ¿por qué lo haces así de una en una? No vas a acabar nunca. Pero el chico contestó, con una que yo regrese al mar, mi misión y mi deseo y lo que yo quiero está cumplido. Entonces, esa sensación donde a veces nos abrumamos por la realidad que la película presentó, que obviamente es algo ficticio, pero que está basado en casos clínicos
que todos hemos podido ver, pongamos nuestro granito de arena en construir conexiones interiores significativas que puedan de alguna manera, vamos a decir, contrarrestar todo eso difícil de la problemática que presenta el estrés psicosocial y el riesgo psicosocial, en donde la investigación comprueba que sí es posible construir resiliencia y que los chicos que trabajan en red, su bienestar y que trabajan con la imaginación, incrementan sus habilidades para la vida y incrementan sus niveles de resiliencia. Bueno, ese es el mensaje que yo quiero dar y pues me gustaría mucho entonces establecer un diálogo, porque veo que son muchas personas las que nos están escuchando, y que entonces también tengamos la oportunidad de dialogar con base a las inquietudes que tengan o lo que les ha suscitado esta presentación. Y voy a dejar de compartir ahorita. Muchísimas gracias, Helen. Muchísimas gracias a los tres. Y tenemos un espacio. Primero quisiera preguntarles a Sonia, a Helen y a Ana Karina si quieren hacer algún comentario corto sobre lo que dijeron sus compañeras, y si no, abrimos a preguntas. Yo nada más quiero decir que tanto Sonia como Karina, y yo creo que yo mismo, tenemos un punto en común, que es poner activamente a los chicos a ponerle palabras a esos fenómenos que aparentemente son mudos e invisibles. Me gustó muchísimo los carteles de los chicos diciendo que se puede quitar el ciberacoso, y me encantó desde luego el ejemplo de Ana Karina de crear una conversación propositivamente a la hora de la comida con sus hijos. Bueno, estoy teniendo muchas felicitaciones en el chat, pero si tienen alguien quiere hacer una pregunta, por favor, levante la manita en reacciones para que podamos ver en qué orden van ustedes y les podamos dar la palabra para hacer la pregunta o hacer incluso algún comentario. A mí sí me gustaría hacer un pequeño comentario. Sí, Ana. Ana También Karina. he trabajado con personas privadas de la libertad y mi trabajo con ellos ha sido muy bonito, conectar con ellos desde la mirada, escuchar sus historias también. Y una cosa que para mí ha sido como muy importante, que me motiva a seguir trabajando con ellos en procesos terapéuticos, es un comentario que me hizo una de ellas. Dijo, esta es la primera vez que me tratan como persona. No me refiero al momento de haber llegado a este lugar, ni durante el proceso de mi captura. Me refiero a la primera vez que me tratan como persona en toda mi vida. Gracias por escucharme, gracias por mirarme como persona. Y yo creo que ahí está la clave. Tenemos que volvernos a mirar y reconectar entre nosotros y volver a conectar con la parte humana. La tecnología es valiosísima, pero no va a sustituir nunca la mirada amorosa de otro ser humano que te acompaña en tu experiencia de vida. Eso. Muchas gracias, Ana Karina. Pues a ver, Marta Rodríguez. Abre tu micrófono, Marta, para que puedas participar. Sí, bueno, ¿sí se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, pues mire, yo quería participar. Yo soy Marta Rodríguez, soy psicóloga, ya soy jubilada. Estuve dando clases en bachilleres y me gustaría mencionar que pues tenemos a un gran autor que es Daniel Goleman, que es el autor del libro de Inteligencia Emocional, en donde argumenta que las habilidades emocionales, como son la autoconciencia, la autorregulación, la empatía y las habilidades sociales, como ustedes lo han mencionado, son tan importantes, incluso más que el coeficiente intelectual. Lo he estado yo leyendo en un libro.
Y pues esto hay que retomarlo ya que es un factor que nos va a ayudar a nuestros adolescentes a alcanzar el éxito en la vida personal y profesionalmente. El enfoque que este autor ha tenido nos dice que ha influido significativamente en áreas como la educación, el liderazgo y la psicología organizacional. Entonces, a mí me gustaría dar algunas sugerencias. Una de ellas sería el que por favor en las preparatorias y secundarias se pudiera tener una asignatura que ayude a los alumnos a manejar la frustración, a crear una mente de resiliencia y la práctica de la empatía, que creo que se ha perdido mucho. Otra de las experiencias que yo he tenido, porque he estado dando terapia, a mí me gusta mucho dar terapia en familia y es dar la idea del buzón de sugerencias familiares, en donde se tenga una caja, en donde todos los participantes de la familia anoten en un papelito qué sugerencia le harían a alguno de los miembros de la familia para después, como lo mencionaron ustedes, hacer un diálogo al final de la semana o a la quincena, donde cada quien se sacaran esos papelitos, se leyera quién lo está mandando, quién lo está, qué está sugiriendo para una mejora en la convivencia familiar. Es una práctica que yo la utilicé mucho y es da muy buenos resultados. Y otra cosa que nos olvida mucho, yo cuando fui maestra, es tener en cuenta el modelamiento que nosotros como maestros tenemos ante nuestros alumnos. A mí afortunadamente me tocó mucho escuchar alumnos que me decían, maestra, yo quiero ser como usted. Y eso es una satisfacción enorme que yo a través de mi modelaje, de mi actitud, de mi presencia, les pude yo transmitir aquellos valores y aquellas actitudes positivas. Y otra cosa que me llevo muy en el corazón es que hay que tratar al alumno o al hijo como quisiéramos que fuera, no como realmente a veces es. Es una anécdota que hay de una chica que se dedica a la vida alegre, que en una de estas noches sale con un caballero y la lleva a cenar, le regala una flor y le dice, bueno, y ahora vamos al asunto importante, ¿a qué hora vamos al hotel? Y le dice, no, yo quise nada más platicar contigo, regalarte esta flor y llevarte a tu casa. Esa chica, con esta experiencia que tuvo, llegó a su casa y dijo, este es el último día que yo, pues soy una prostituta. ¿Por qué? Porque fui tratada como una dama. Entonces, eso es bien importante. Yo a mis alumnos los trataba como alumnos muy buenos. Aquellos que eran más rebeldes, yo les llamaba y les decía, mira, toma este plumón, veles a poner un anuncio en el pizarrón y diles que hagan esto, que hagan aquello y todo. Y me decía el alumno, yo maestra, yo quiere que vaya y haga eso. Él no se creía capaz de poder hacer una acción así. Sin embargo, yo le di esa oportunidad y lo hizo con tanto gusto que fue, anotó la noticia, el aviso que tenía que anotar y lo hice sentirse importante. Creo que Mil eso se nos gracias. olvida mucho. Mil gracias, Marta, por todas estas aportaciones. Gracias, Vamos muy a ver amable a qué ustedes. otros comentarios o preguntas tienen otras personas. ¿Tú querías hablar, Ceci? Sí, muchísimas gracias. Voy a ser muy breve, pero quiero felicitarlas a las tres conferencistas porque pues han enriquecido no solo este momento, sino a todos nosotros aquí en el papel que estemos jugando como terapeutas, como madres, como abuelas, como amigos, como tías, como lo que sea. Y hay algo que quiero rescatar como muy importante, me lo llevo en el corazón y fue dicho por las tres de diferentes maneras. Creo que Helen lo puso en palabras, víctima y victimario. La mirada, dijo Karina, ¿no? Poder mirar con buenos ojos, sin poner un juicio. Poder mirar a los ojos, al alma de la persona, también habló de alma, Karina, y Helen habló claramente de poder mirar las dos partes, víctimas y victimarios sin juicio. Porque si queremos construir un mundo mejor, tenemos que podernos mirar con buenos ojos.
y mirar lo mejor de nosotros. Y la invitación está abierta, por supuesto, a participar quien quiera seguir construyendo un mundo mejor, actualizarse, a formarse. Nosotros les ofrecemos un diplomado precisamente para ayudar a construir desde las infancias, las adolescencias, pero cualquier otra herramienta que ustedes se encuentren en el camino. Por aquí comentaban que si esto lo vamos a compartir. Bueno, por lo pronto esta conferencia está abierta al público de manera gratuita y claro que vamos a compartir el video con todos ustedes para que puedan repasar todo lo ocurrido aquí. Y bueno, pues les voy a dar chance de que puedan compartir ustedes también o experiencias o comentarios. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Gracias, Ceci. Doctora Tere, hay una pregunta en el chat donde nos preguntan qué recomendaciones dan a los adultos para tener una mejor gestión con las pantallas. Supongo para con los Perfecto. adolescentes. Si gustan, yo Sí. les puedo platicar lo que nosotros recomendamos a los Por padres de favor, familia del por colegio. favor. Y bueno, se recomienda mucho recoger el celular por las noches a los jóvenes, como nos mostraban en las presentaciones, la doctora Helen. Los jóvenes a veces se duermen muy tarde porque están en videojuegos, porque están en redes sociales, porque están chateando. Y bueno, ya nos mencionó todas las consecuencias que trae esto, ¿no? Entonces me dicen unos papás, es que a veces es imposible, se ponen muy difíciles, no nos quieren dar el celular. Entonces, pues desconectar el internet en casa. Yo sé que es difícil, yo sé que suena muy duro, pero sí es muy importante que cuando menos 2 horas antes de que se vayan a dormir, ya no vean pantallas. Ustedes saben que esta luz azul además les espanta el sueño, les genera otro tipo de sensaciones por la luz y no les permite descansar igual. Como saben, los adolescentes crecen mientras duermen. Y si no descansan y si se están durmiendo tarde, estamos afectando también su salud y su crecimiento. Entonces, una sugerencia muy importante que una familia me comentaba también en el colegio es que en la noche les recogen los celulares, los ponen en una canasta de toda la familia, ¿eh? Y ahí se quedan, se apagan y ahí se quedan hasta el otro día. Entonces, pues es muy recomendable eso, dialogarlo, explicarles a los adolescentes. Cuando uno les explica el por qué y el para qué, ellos comprenden. Son muy inteligentes, entonces explicarles por qué es recomendable quitarles las pantallas y cuál es el objetivo y que lo hagan de buena gana. Poco a poco los vamos acostumbrando, los vamos convenciendo y ya después se vuelve una costumbre, un hábito. Entonces, eso sería lo que les sugiero. Muchísimas gracias. Y Miriam, ¿querías comentar algo del efecto Pigmalión? A ver, aquí alguien No, pregunta también. Sí, sí. ¿Querías comentar algo del efecto Pigmalión, Miriam? No se te escucha, tienes el micrófono cerrado. Perdón, no, doctora, muchas gracias. Ya lo habló la psicóloga Marta Rodríguez y era solamente el nombre, gracias. Perfecto. Oye, y Luciana Ramos pregunta a Ana Karina, ¿cómo manejas emocionalmente lo que escuchas y ves? Que si has vivido trauma vicario, ¿cómo lo manejas? Y bueno, dice mil gracias, excelente trabajo que realizas. En realidad, tenemos agradecimientos para las tres y muchas alabanzas por todo lo que se ha presentado aquí. ¿Quieres comentar, Ana Karina? Sí, claro que sí. Bueno, primero que tengo mi terapeuta. Hay casos que me impactan muchísimo y eso los trabajo a nivel de terapia, porque las historias son durísimas. Hay veces que después de escuchar a un niño y ver su sufrimiento, cuando termino todo el proceso, me guardo un ratito y lloro. Sí lloro, porque es tremendo. Y después me voy a mi terapia y tengo espacios para mí, para atender mi parte humana. Pero también quiero contarles que es un trabajo muy de la cabeza, que para poder hacer un dictamen así, yo necesito tener muchas estructuras y metodologías, porque todo lo tengo que justificar ante el juzgado cuando me toca ir a las audiencias.
Entonces, durante el proceso de la evaluación estoy en la cabeza todo el tiempo. Estoy pensando en la prueba que voy a aplicar, en que la metodología se aplique de manera correcta, en documentar correctamente todo, en apegarme a todos los procesos legales que puedan sostener el diagnóstico que yo voy a dar, porque después viene la parte de sostener todo eso en los juicios orales. Entonces, me ayuda un poco, que es un trabajo muy metodológico, muy de la cabeza, pero cuando ya aterrizo y conecto con mi parte humana, pues también lo sublimo. Hice una fundación, entonces trabajo dando atención gratuita, prevención a algunas familias de las que ya hemos atendido, y eso alivia también como esa deuda emocional y social que tenemos con nuestros chiquitos. Oro, tengo una vida espiritual muy fuerte, mi relación con Dios se ha fortalecido mucho a partir de este trabajo, así que hago mucha oración, voy al Santísimo y ahí pongo en sus manos todo mi trabajo. Y bueno, eso cuido de mí, tengo espacio con mi familia, cuido de mi salud mental, porque es un trabajo muy fuerte, que requiere de muchas horas también. Sí atiendo, me han llegado casos de violencia vicaria, son casos muy complejos por los procesos legales que se llevan. A mí me toca solamente hacer la parte de la valoración y no todo el proceso legal, pero sí me han tocado atenderlos. Y bueno, el trabajo con la violencia es un trabajo de mucha responsabilidad y de mucho cuidado personal, de autocuidado personal. Oye, doctora, me están preguntando sobre la fundación en la que trabajas. Se llama Fundación PQR, la pudimos constituir legalmente. Psicólogos de Quintana Roo. Psicólogos Quintana Roo. Tengo la agrupación que se llama PQR Psicólogos Quintana Roo, pero de ahí nació la necesidad de retribuir socialmente, de hacer trabajo comunitario para la prevención de la violencia con niños, niñas y adolescentes, y creamos ya la fundación. El año pasado logramos ya consolidarla legalmente y pues estamos haciendo trabajo comunitario bien bonito. Se llama Fundación PQR. ¿Y es en Quintana Roo? Quintana Roo, así es. Perfecto. Bueno, Fundación PQR, Miguel Ángel, Psicólogos de Quintana Roo. Melissa tiene levantada la mano. Hola, buenas noches. Pues bueno, yo antes que nada, pues también quiero felicitar a las tres ponentes. Me encantó cada tema. Y sobre todo, yo hice una tesis hace 3 años en las principales consecuencias del uso de dispositivos electrónicos en niños. Hice una revisión sistemática de aproximadamente 100 artículos y todo esto que estoy escuchando, o sea, valida todo lo que encontré de una forma brutal, en donde al final, pues todo cae en la educación parental. O sea, es impresionante cómo ahí está el asunto, ahí está como el remedio en muchos aspectos. Pero también lo curioso es que cuando yo platicaba con varias personas respecto a mi tesis y los resultados, había una resistencia en los padres. No sé si a ustedes les ha pasado esto, Pues porque era una crítica así de, ¿y cómo quieres que entonces tengamos una vida? ¿Y cómo quieres entonces que nos entretengamos? ¿O cómo quieres que el niño coma? ¿O cómo quieres? O sea, es una resistencia de los padres hacia Melissa, esto. la resistencia aparece cuando hablamos de alguna manera que culpabilice. Mi abuelita diría todo es cuestión de modo, y el doctor Erickson diría que hay que comunicar indirectamente. Si tú dices mostrando lo que hacen mal, va a haber resistencia siempre y no no vas a llegar a nada. Entiendo. Si hablas indirectamente, para eso sirve el lenguaje hipnótico. Y voy a hacer dos comerciales. Otra es una invitación gratuita. El domingo, todavía no lo ponemos en redes sociales, pero para los que quieran apuntar, el domingo 8 de junio de 2 a 5 de la tarde
Es una invitación para profesionales de salud que quieran ver el trabajo ericksoniano. Voy a ver un paciente y vamos a comentar. Es gratuito, porque estamos buscando hacer muchas cosas para de veras apoyar a la comunidad en estos momentos difíciles y que pues tampoco hay tanto dinero para estar pagando tanto. Y también tenemos un taller de uso del lenguaje hipnótico que se da 2 veces al año, el próximo es en julio, yo creo. Y ahí también puedes aprender a trabajar indirectamente y hablar indirectamente para que seas más escuchada y que no haya resistencias. Pero bueno, te interrumpí, ¿puedes acabar de hablar? Y después No, hablar Miguel Ángel. gracias. No, bueno, yo ahora estoy tomando la maestría en psicoterapia ericksoniana. ¿Con nosotros? Sí, con ustedes. Ah, muy bien, perfecto. Ahí Pues la ya no vas a llevo. tener resistencias, vas a ver. Sí, bueno, esto fue hace 3 años, pero esto es muy paradójico. Donde está, o sea, donde está la solución es donde está la resistencia. Entonces, estos espacios yo creo que son muy interesantes. Yo veo a la mayoría de los compañeros que han comentado en el chat que es muy interesante hacer difusión acerca de esto, que compartan para compartirlo con los papás. Y en otra parte es triste que tenga que escuchar historias como la de Ana Karina, porque esto es prevención. Entonces, pues muchas gracias por compartir. En verdad, aportaron mucho a mi, a mi, a mi trabajo en lo personal. Gracias. A ver, entonces Miguel Ángel y después tenemos una pregunta interesante de Carla Arévalo. A ver, Miguel Gracias, Ángel. Tere. Yo nada más Muchas quería gracias, Melissa. mencionar, hay un autor que se llama Greg Braden, que en su reciente libro habla acerca de los peligros de la inteligencia artificial y habla sobre un plan a nivel global para el 2030 en donde están señalando los peligros de la deshumanización. Entonces, pues hay muchas recomendaciones que hace al respecto. Si Gracias. quieres, escríbenos el nombre del autor en el chat para que todo el mundo lo pueda ver. Sí, Miguel aquí lo Ángel, escribo. gracias. Gracias. Y aquí tenemos una pregunta de Carla Arévalo que dice, ¿cómo se podría apoyar a los padres superados económicamente por hijos independientes que ganan más dinero que los padres profesionales? Los hijos sin ser mayores de edad reciben muy buenos ingresos, por ejemplo, de ser influencers. ¿Quién quisiera comentar? ¿Cómo se podría ayudar a los padres? ¿Quién de La, los tres? la pregunta sería en función del manejo de los hijos que son menores de edad, en función de cómo ayudarles, en qué sentido me queda un poco ambigua la Para que los pregunta. padres tengan autoridad, porque los hijos ganan más dinero que ellos. Y son adolescentes que son influencers. En el tema de la relación con los hijos, decía hace ratito Sonia, de los hijos si les hablas, perdón que hay mucho ruido a mi alrededor, pero a los hijos si les hablas, pues puedes tener una buena conexión con ellos. Habría que revisar en la historia de esas familias como particularidad cómo se ha ido creando el vínculo con ellos y cómo se puede fortalecer esa relación amorosa entre el padre y el hijo, más que dominarlos, controlarlos o ponerles límites, cómo se ha ido construyendo esa relación, cómo puede sanar, cómo se puede fortalecer, porque entiendo que ya son hijos adolescentes, ya no estamos hablando de chiquitos en crianza, sino de hijos que ya tienen la capacidad para tomar decisiones y para ir a elegir su propio camino. Entonces, ¿cómo retomar desde este otro lugar la relación para poder ser influencer de su hijo? Es decir, para poder ser escuchado y para poderlo seguir acompañando en este camino. Ahí sería, creo que, el trabajo que habría que hacer. Sí. ¿Si quieres comentar algo? Sí, coincido totalmente con Karina. Sin embargo,
en base a esta pregunta y como tú la leíste, Tere, un poco en relación al dinero, creo que legalmente ningún menor de edad puede gestionar solo su dinero en este país. Pero son mayores a los 18, Ah, Ceci. entonces son mayores de edad, son Sí, a mayores los de 18 edad. años ya son mayores. Y bueno, lo que se haya sembrado en esa familia, lo que se haya hecho y lo que se pueda seguir construyendo con ellos ya es otro boleto, ¿sí? Siendo menores de edad, adolescentes, pues el dinero no lo pueden manejar ellos solos. Entonces, si se trata de alguna situación de violencia de los hijos o de control de los hijos económica con los padres, pues es una cuestión que hay que trabajarlo clínicamente como terapia familiar y ayudarles a poner límites, encontrar a cada quien su lugar, en fin. Sí, también Luciana está escribiendo aquí que no nos podemos quedar atrás, que tenemos que abrirnos a las nuevas formas de ser y vivir. Sí, más allá de lo que diga Braden, no podemos decir, ponernos en contra de la inteligencia artificial, más nos vale usarla. Usarla y trabajar para que sea bien usada. No podemos, estoy de acuerdo con Luciana que no podemos ah, oponernos a lo que está sucediendo y al avance tecnológico. Más nos vale que nos abramos y que lo usemos para bien. Bueno, pues faltan 10 minutos para las 9. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, algún otro comentario. Por lo que dijo Cecilia, les vamos a hacer llegar la liga de la conferencia. Tenemos también el resumen, Cecilia, también lo podríamos hacer llevar. Y quisiéramos usarla también como parte de nuestros materiales de clase del diplomado para trabajar con técnicas de hipnosis ericksoniana con personas en situaciones de violencia. Ujú. Bien, sí, pues, bien. Disculpa, Tere, hay una pregunta que hace la señorita Liliana Luna. Me Sí, dice, a ver. Sonia, por favor, algunos libros que nos sugieras para acompañar a los alumnos adolescentes a entender y prevenir situaciones de riesgo. Hay muchas páginas de la UNAM, de la UNICEF, donde viene hasta con caricaturas, con cómics, de cómo pueden ellos cuidarse en redes, cómo pueden prevenir el ciberacoso. Entonces es cuestión de que se metan a visitar estas páginas, son muy cortitas, son muy didácticas y son también en Google, por ejemplo, existen presentaciones. Yo les mencionaba en la presentación de que hay que enseñarlos a ser ciudadanos digitales. En Google for Education, si ustedes se meten, hay muchas presentaciones donde se les explica a los adolescentes cómo ser un ciudadano digital, cómo respetar, qué hacer e incluso qué hacer cuando los están molestando. Entonces, les sugiero eso, meterse a las páginas de la UNAM, de UNICEF o de Google for Education. Y está preguntando también Luciana, ¿qué pueden decir sobre la machosfera y su influencia en adolescentes varones en México? La machósfera, como bien lo vimos en la serie Adolescence, pues tiene que ver con estos jóvenes que se sienten rechazados por las mujeres y entonces tienen este odio, ¿no? Hacia la mujer e incluso buscan ejercer violencia contra ella, ¿no? Es un odio que va respaldado. Yo personalmente tengo, como les mencioné, muchos años trabajando en el colegio y con los adolescentes con los que yo trabajo no he visto este tipo de odio hacia la mujer. Yo no dudo que exista, pero no es tan común, pienso yo, ahorita en el ámbito en el que yo me muevo como podría ser en otros países, pero no sé, ahora sí que estoy abierta a escuchar también otras experiencias. Bueno, pues si no hay otras preguntas o otros comentarios, pues no queda más que hay muchas personas han dicho excelentes expositores, muchas gracias. Lo pueden ver en el chat, hay muchísimos, este, muchísimos agradecimientos y alabanzas. Y a mí no me queda más que darles las gracias. Por allí proponía que si podíamos hacer una serie de pláticas como esta con ustedes, vamos a pensarle y también vamos a pensar en
el tiempo disponible que ustedes tienen y a su disposición, ¿sí? El link de la conferencia se va a pasar a todo el grupo que asistió, Marta, despreocúpate, ¿sí? Y Aldo, Yo, mucho yo gusto quisiera también hacer, de escucharte. quisiera hacer compartirles un último comentario en cómo el trabajo ericksoniano, esta mirada ericksoniana, me acompaña a la hora de hacer los dictámenes. Hay un libro muy bonito que escribió la maestra Cecilia Fabre con otras maestras, que es El Jardín de la Esperanza. Es uno de mis libros favoritos, que tiene historias y cuentos. Uno de esos cuentos es para trabajar el tema del abuso sexual, para que los niños puedan compartir. Entonces, he compartido con ellos desde la granja de la esperanza estas historias cuando han venido con un nivel de trauma muy alto, y me ha ayudado muchísimo a que ellos puedan contar su historia de una manera segura. Llevarlos a este lugar, alguna vez se lo compartí a la maestra Ceci, ha sido un recurso muy valioso. Ojalá que un día yo pueda aportarle a otros peritos esta otra forma de hacer las valoraciones, que es más segura y confiable. Pero la mirada y el trabajo ericksoniano ha sido muy, muy bello para poderlos ayudar a hacer sus declaraciones. Bueno, pues muchas gracias, Ana Karina. Ese libro que estás diciendo está en Amazon digital, y en papel lo pueden comprar. Puedes escribir, Ceci, el correo donde lo pueden comprar, en nuestra página donde dicen nuestros materiales, pero admin@gruposem.edu.mx. Ahí se puede comprar físico. Los que estudian con nosotros lo tienen como parte de los materiales gratuitos. ¿Está en Alom o en admin? Parte de los materiales gratuitos que les damos cuando estudian la maestría, que están en la biblioteca. Sí. También ahora, con motivo del Día del Niño, regalamos un CD, un audio, ya no existen CDs, un audio de cuentos terapéuticos para niños, que aquí entre nos son para niños y grandes, también de Cecilia. No sé si todavía está para poderlo bajar en Facebook o ya se quitó porque ya pasó el Día del Niño. Está abierto, libre en nuestra página web. Si quieren, se los busco y se los pongo por aquí, o se los mandamos junto con el video. Hay otro cuentito también de un niño que fue violentado por su padre, y está puesto pues en un lenguaje muy indirecto a través de un cuento ¿El de Leoncito? el de Leoncito. Y como dice Karina, bueno, pues estos cuentos, la idea es que permitan que los niños puedan tener una reflexión segura de lo que les está sucediendo, que contacten con sus emociones y con su propia historia, y que después se suelten pudiendo hablar de lo que vieron, vivieron, sintieron. Y sí, es muy agradable trabajar con Karina de cerca. Ujú. Te agradezco mucho que estés por aquí, Cari. Por ahí Bueno, vi que había alguien que estaba pidiendo tus datos, que está también en Cancún. Si nos los permites, podemos pasarlos. Y sí, Sí, muchas gracias. Con gusto. sí. pues Bueno, valiosísimos los recursos que nos han dado las tres. Sonia, muchísimas gracias porque tu presentación estuvo, digamos que a mí me dio mucha luz en muchos sentidos. Hay mucha terminología que desconozco, hace un rato que no trabajo con adolescentes. Es tan importante poder estar tan cerca porque evoluciona la adolescencia a una velocidad del rayo, ¿no? El mundo está cambiando y ahí tenemos que estar. Muchas gracias, con mucho gusto. sí, muchas gracias de verdad. Y si quieren, terminamos aquí. Muchísimas gracias a los tres ponentes. Muchísimas gracias a todos los interesados, porque espero que estas ideas que escucharon
pues hagan, así como hicieron eco en ustedes, las puedan transmitir, no solo en su trabajo como terapeutas o como papás, sino con personas cercanas. Y bueno, ya les llegará el video. Que aprovechen sus redes sociales positivamente para poder transmitir esta Sí. información. Es decir, podemos hacer también red, invitando, promoviendo, compartiendo ideas, tips. Por ahí síganos en nuestras redes sociales y les mandamos las de las ponentes también para que las puedan seguir porque seguramente aportan cosas muy importantes. Sí. Y saben qué, les dije, estén pendientes en nuestro Facebook y en nuestras redes sociales porque ya estamos anunciando cosas como esta. Les dije del trabajo clínico ericksoniano, pero también creo que el día anterior, el día 7, sábado 7 en la mañana, hay una invitación para ver el trabajo con constelaciones a distancia. Así es, el 7 vamos a estar dando una clase abierta de constelaciones familiares ericksonianas. A distancia. A distancia, para que puedan trabajarlas a distancia en la virtualidad también. Bueno, sí, muchas gracias, Sonia, con mucho gusto. Gracias a ti por participar. Y bueno, pues Bueno. descansen. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias, Gracias, Buenas buenas noches. noches. Buenas noches, Buenas gracias a noches. todos. Gracias.